Hola, soy Ezequiel y el objetivo de este segmento va a ser estar repasando, digamos, hacer una corrección, si quieren, veloz de lo que fue el primer parcialito de este cuatrimestre, sí, segundo cuatrimestre de 2021, y vamos a estar viendo entonces el ejercicio del parcialito y un poco unas nociones de cómo se resuelve, ¿sí? Este cuatri, por temas de cómo están puesta la materia, nos quedó un poco larga esta clase, entonces no pudimos dar este segmento en clase, de la misma manera que van a tener que ir a ver el segmento del TP1, ¿sí? Vayan a ver el segmento del TP1 también, la presentación del TP1, y este segmento para, por lo menos, tomar como oportunidad de aprendizaje el parcialito, ¿sí? Ustedes saben, cada vez que entra un examen, es una oportunidad de aprendizaje, tanto cuando lo están haciendo como después, para ver cómo se hacía, ver en qué pueden mejorar. Entonces, la idea de este segmento es ver un poquito cuáles suelen ser los errores más comunes cuando se hacen este tipo de parcelitos y ver realmente cómo se hacía, por si no saben cómo se hacía o quizás tienen la duda de si lo hicieron bien, para no esperar a lo que es la corrección, ya pueden tener por lo menos una idea de cómo se hace bien y en función de eso nosotros vamos a ver lo que ustedes hicieron y ver si se puede considerar bien y va a poder estar aprobado o no el parcialito, ¿sí? Por supuesto, estas son quizás formas de hacer el parcialito, una o varias formas vamos a estar viendo, pero obviamente quizás se les ocurrió formas distintas, algunas van a estar bien, algunas van a estar mal. Vamos a tratar de, con criterio, ver las formas en que fueron resolviendo los ejercicios. Nosotros también tenemos métodos de comunicarnos entre nosotros para establecer criterios de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuánto resta y cuánto suma cada cosa, ¿sí? Y lo mismo, si llegan a ver una corrección que no la ven bien, no les gusta cómo está corregido, piensan que debería estar mejor, siempre nos pueden consultar, ¿sí? La cátedra está completamente abierta a poder haber cometido una equivocación, haberse equivocado, cometer un error, así que nos pueden venir a consultar, mira, le pueden ir a su ayudante, a la persona que les corrigió, o a Martín, a mí, a Haas, a quien sea, ¿sí? Nos puede consultar, mira, creo que esto está bien, creo que está mal corregido, creo que la nota no está bien asignada, nos consultan y está todo bien, ¿sí? En el peor de los casos, le vamos a decir que se mantiene el error, o sea, se mantiene no el error en sí de la corrección, sino que seguimos pensando que está mal. En todo caso, eso dentro de la facultad ustedes pueden ir elevando el pedido de que se revise. En última instancia, dentro de la cátedra lo va a revisar Martín, y si no, ustedes podrán continuar con algún proceso para la facultad si realmente creen que su, digamos, su consulta no fue atendida y creen que estamos cometiendo un error ya en varias instancias. ¿Ok? Pero bueno, dicho eso, que aplica para cualquier parcelito, vamos a ver el parcelito 1. ¿Sí? Los ejercicios 1 y 2 van a estar asociados entre sí, les tocó uno de esos dos, después el 3 y el 4 y después el 5 y el 6. En el 1 y el 2, lo primero que hay que detectar rápidamente es que la palabra función está escrita en negrita. Entonces, tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2, es importante que hagan el tratamiento de este ejercicio sabiendo que van a escribir una función, van a implementar una función. Entonces, ¿qué significa eso? No van a poder acceder a los atributos internos ni de la pila ni de la cola. Solamente pueden usar las primitivas, ¿sí? Entonces, utilizando primitivas, van a tener que hacer en el ejercicio 1 obtener el largo de una pila y devolverla en su estado original. Y en el ejercicio 2, lo mismo pero con una cola. Saber su largo y eh, restablecer el estado original de la cola, ¿sí? ¿Por qué habla de que la cola debe estar la cola o la pila deben quedar en su estado original? Porque para averiguar estos valores de la cantidad, como no tenemos acceso a las estructuras internas, la única forma de hacerlo es eh, quitar los elementos de la estructura, ¿sí? Contar cuántos quitamos y agregarlos nuevamente a la estructura de forma que queden en el mismo orden, ¿sí? En el caso de la pila, para que yo pueda quitar elementos de la pila y después volverlos a reingresar a la pila y que queden en el mismo orden, vamos a estar necesitando una estructura auxiliar que permita que, quitando todos los elementos de la pila y después volviéndolos a agregar a la pila en ese orden, se mantenga el orden en el estado original que estaba esa pila, ¿sí? Y esa estructura auxiliar que nos permite hacer eso va a ser otra pila, ¿sí? Entonces yo tengo una pila y saco el elemento que está en el tope, lo pongo abajo de todo en la otra pila y así voy sacando elementos hasta que salgo el último elemento que está en esa pila y lo pongo en el tope de la otra pila. Ahí yo saqué todos los elementos de esta pila, la pila está vacía, puedo contar cuántos elementos quité y ese va a ser el resultado.
Y ahora es momento de reestructurar, restablecer esta pila con los elementos en el mismo orden en el que estaban. Entonces tenemos esta otra pila, donde el elemento del tope, el primero que sale de esta otra pila, que era el último que estaba en esta pila, directamente va a salir desde el tope de esta pila y lo voy a agregar al último elemento de esta pila. Quito el siguiente y va al siguiente, ¿sí? Así es como el último elemento de esta pila queda en el tope de esta otra pila y esta pila queda en ese mismo orden en el que estaba, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tope que salió de acá queda en la última posición de esta pila y la última posición que estaba acá queda en el tope de esta pila de esta manera, como que todo queda en el mismo orden y de esa manera logramos hacer el ejercicio, ¿sí? Cosas importantes de estos ejercicios, bueno, eh, crear la pila auxiliar, ¿sí? Utilizar pila crear, no pueden hacer size of pila T porque no conocen el valor de pila T, ¿sí? Sería eso acceder a la estructura interna y no estaría bien, ¿sí? Hay que usar las primitivas, pila crear, pila desencolar de este lado para encolar de este lado. ¿Cuántas veces? Bueno, mientras esta pila no esté vacía, ¿sí? Mientras esta pila no esté vacía, quitar y agregar esta otra pila, ¿sí? Luego cuando ya quitamos todos los elementos, ya pudimos haber contado ahí o contamos cuando volvemos a agregar de otra pila, eso es lo mismo, ¿sí? Pero lo mismo con esta pila, mientras esta pila no esté vacía, desapilar y apilar en esta otra pila, ¿ok? Y obviamente, y también muy importante, esta pila auxiliar que ya no vamos a necesitar, destruirla, ¿sí? Es el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es muy similar, ¿sí? Porfa, miren el ejercicio 1 porque son parecidos y está bueno tener los conocimientos de los ejercicios, pero en el caso de la cola, de nuevo, la estructura que nos va a servir para que nosotros tengamos la cola y podamos quitar de la cola todos los elementos, y una vez que quitamos todos los elementos, podemos volverlos a agregar, cosa de poder contarlos, va a tener que ser una estructura auxiliar, que en este caso es una cola, ¿sí? El orden que podemos mantener de una cola, quitar todos los elementos, guardarlos en una estructura auxiliar y volver a agregarlos a la cola, esa estructura auxiliar tiene que ser una cola para que mantenga el mismo orden de elementos que tenía la cola, ¿sí? El primero que sale de esta cola es el primero en agregarse en la otra cola, ¿sí? Y cuando yo termino de quitar este elemento de aquí, el último elemento de esta cola se agrega como el último elemento de la otra cola, y una vez que termino de hacer eso, puedo agarrar todos los elementos de esa otra cola auxiliar y volverlos a agregar aquí, ¿sí? Ya sea contando cuando los quité de esta cola original o contando cuando los quité de la cola auxiliar. En algún momento tienen que contar cuántos elementos hay para poder devolver el largo y las mismas consideraciones. Crear esta cola usando cola crear, ¿sí? Utilizar las primitivas de desencolar y encolar para poder agregar cosas, utilizar la primitiva de cola está vacía, ¿sí? Y al final, cuando la estructura auxiliar ya no necesitamos, hacer cola destruir. Bien, esos serían los ejercicios 1 y 2, ¿sí? Los ejercicios 3 y 4 van a tener que ver con eh, implementaciones de algoritmos, en particular división y conquista, ¿sí? De hecho, explícitamente nos piden que sean funciones de división y conquista. Entonces tenemos un arreglo ordenado, ¿sí? Y eso siempre nos tiene que disparar las ideas que un arreglo esté ordenado, es decir, che, tengo que aprovechar que está ordenado en un ejercicio de división y conquista. Bien, entonces hay un arreglo ordenado y se le modifica una rotación de K posiciones, ¿sí? Si vemos los ejemplos, vamos a ver que una rotación es mover los elementos todos hacia la derecha. Entonces, vamos a tener en consideración que rotar significa mover los elementos posiciones hacia la derecha. ¿Y cuántas posiciones? Es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Que permite encontrar la cantidad de rotaciones que se le aplicó al arreglo. Justificar el orden del algoritmo. Bien. Naturalmente en un segmento de corrección veloz yo iría un poco más rápido, pero aprovechando que lo pueden ver en sus casas, lo pueden rebobinar, lo pueden volver a ver, voy a extenderme un poquito más para que lo tengan bien completo este segmento. Bien, entonces, de nuevo, tenemos esto, queríamos buscar la rotación de posiciones y tenemos que ser muy conscientes de que hay que aprovechar que el arreglo está ordenado, ¿sí? Porque el hecho de que esté ordenado me va a facilitar mucho las cosas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, yo sé que buscar en el arreglo que está rotado no va a ser tan fácil porque yo en cualquier momento yo no voy a saber si estoy antes de la rotación, después de la rotación, en qué posición estoy. Entonces, para hacerlo más fácil, a mí se me ocurre eh, tomar alguno de los elementos del arreglo rotado y buscar en el arreglo original. ¿Por qué buscar en el arreglo original? Porque el arreglo original sabemos que está ordenado. Entonces, eso nos facilita mucho las cosas. Por ejemplo, vamos a agarrar el primer elemento del arreglo rotado, ¿sí?
y lo vamos a buscar en el arreglo original, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para buscar en el arreglo original este elemento que vale 6? Bueno, ya que está ordenado, lo podemos buscar con búsqueda binaria. Y eso sabemos que va a ser logaritmo de n en el orden, ¿sí? Entonces, buscamos ese valor 6 con búsqueda binaria, y la búsqueda binaria va a buscar, ¿sí? Del medio va a ir hacia la derecha, del medio va a ir hacia la derecha, va a encontrar el 6 en la última posición del arreglo, ¿sí? Si el 6 estaba en la última posición del arreglo, ¿cuántas rotaciones se requiere para que llegue a la primera posición del arreglo? Bueno, si el 6 rotamos una sola vez, ya aparece en la primera posición del arreglo. Entonces ahí veo una manera de correlacionar la solución que me da búsqueda binaria con la cantidad de rotaciones que son, ¿sí? Por ejemplo, si está en la última posición del arreglo, sé que hay una rotación, ¿sí? Estos números, tenemos un arreglo de 6 posiciones, que si lo encuentro en la posición 5, hay una rotación. Y ahí veo una relación de 6 menos 5, 1, ¿sí? Vamos a ver si funciona esa misma fórmula para el caso de 4 rotaciones, ¿sí? Lo mismo, agarro el primer elemento y lo busco en el arreglo original con búsqueda binaria. Voy a buscar y va a aparecer en la posición 2, ¿sí? Si yo contara a mano, ¿cuántas veces tengo que hacer? Tengo que moverme. ¿Cuántas veces tengo que rotar para que este 3 aparezca al principio? Tengo que rotar 1, 2, 3, y ahí la cuarta rotación va a hacer que el 3 aparezca en la primera posición del nuevo arreglo, ¿sí? La posición que se llama 0. Entonces, si yo la búsqueda binaria encontró el elemento en la posición 0, 1, 2, ¿sí? Y tenemos un arreglo de longitud 6, de nuevo esa misma formulita, 6 menos 2 me da 4, ¿sí? Entonces ahí detecté cuál es la fórmula de pasar de el resultado que me da búsqueda binaria a encontrar la cantidad de rotaciones, la cantidad de elementos en el arreglo menos la posición en la que encontré el elemento rotado, ¿sí? Y ahí yo podría decir, genial, porque ¿qué hice? Aproveché que el arreglo estaba ordenado, apliqué los conocimientos de un algoritmo que ya conozco y después transferí ese resultado al resultado que tiene que dar en este ejercicio. Genial, ¿sí? Última cuestión, ¿qué pasa si hay 0 rotaciones? ¿Sí? Entonces, a mí no me dicen que hay 0 rotaciones, pero yo empiezo, bueno, y digo, a ver, agarro el primer elemento. El primer elemento es el 1. Lo busco en el arreglo. Aparece en la posición 0. Y por mi formulita me da que 6, que es la cantidad de elementos en el arreglo, menos 0 me da 6. ¿Sí? Yo podría hacer ahí devolver 6 y no me parece que vaya a estar mal en ejercicio. En todo caso, quizás se planiza un poco, pero ustedes saben que 6 rotaciones es lo mismo que 0 rotaciones. Pues yo agarro este arreglo y lo roto 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, me queda el mismo arreglo. La fórmula funciona, solamente que si vos querés, podés devolver que 6 rotaciones son 0 rotaciones, te pones un if. If la posición resultante es 0, devolver 0. ¿Sí? En vez de devolver 6 menos 0, que sería 6. ¿Sí? Pero de nuevo, cantidad menos la posición en la que lo encontré en el arreglo original haciendo búsqueda binaria. ¿Sí? El algoritmo de búsqueda binaria deberían programarlo, no vale de poner return búsqueda binaria, ¿sí? Programar el algoritmo de búsqueda binaria, que no es difícil si ya lo hemos visto, y eso sería el ejercicio número 3. Bien, vamos al ejercicio número 4, que también división y conquista, da un arreglo ordenado y un número n, ¿sí? Un número n que estamos buscando, implementar una función por división y conquista que permita encontrar la posición de la última aparición de n, ¿sí? N se puede repetir, ¿sí? El arreglo está ordenado, pero n se puede repetir. Entonces, queremos la última aparición de n, no la primera, no la del medio, no cualquier otra, queremos específicamente la última. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? Y de nuevo, nos acordamos, esto se parece a búsqueda binaria. El arreglo está ordenado. Entonces, si yo buscara por búsqueda binaria, ¿qué pasaría? Si yo hago solamente búsqueda binaria, lo que pasaría es que apenas se encuentra el elemento, sin importar si es el primero, el del medio o el último, me va a devolver la posición en la que yo encontré, ¿sí? Y eso es lo que no queremos hacer. Lo que queremos es que se encuentre la última aparición del elemento, ¿sí? Y para eso no hace falta hacer más que el logaritmo de n, porque de todas maneras, en el lugar en el que estemos en el arreglo, vamos a saber que la última posición del elemento tiene que estar, en todo caso, en la posición en la que estoy, si lo encontré, o hacia la derecha, ¿sí? Ahora vamos de nuevo. Como búsqueda binaria, nosotros tenemos 3 casos posibles. Primero, el caso de que el elemento en el que estoy parado sea mayor al que estoy buscando.
En ese caso tengo que buscar hacia la izquierda, ¿sí? Siempre tengo que buscar hacia la izquierda en ese caso, ¿ok? Caso número 2. Si el elemento que estoy buscando sea mayor al que yo tengo en la posición del medio del arreglo en búsqueda binaria. En ese caso yo tengo que buscar hacia la derecha, ¿sí? Ahora, en el caso de que sea igual, ¿qué va a pasar? En el caso que sea igual, tenemos este elemento que es igual, pero no sabemos si a la derecha hay más elementos que sean iguales. Y no podemos programar ahí en el medio del caso base un for que mire hacia la derecha, por eso ya nos haría perder la idea de eh, división y conquista. Y además haría que el algoritmo pudiera ser lineal en vez de ser logaritmo de n como es búsqueda binaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para ese caso, podemos fijarnos, o sea, ya sabemos que en esa posición hay un elemento que coincide con el que buscamos. Pero también podemos buscar hacia la derecha, con la misma idea de búsqueda binaria, buscamos hacia la derecha a ver si hay otra aparición de ese elemento, ¿sí? Esa misma búsqueda hacia la derecha recursiva con estas mismas reglas que estamos poniendo, nos permite decir que si a la derecha llega a encontrar otro elemento que tenga este mismo valor, en vez de devolver este que encontramos que está más hacia la izquierda, devolvemos el que encontremos de aquí que está más hacia la derecha. Entonces, en este caso base, decíamos base en el algoritmo de búsqueda binaria en el que decimos, bueno, encontramos el elemento, return. En este caso, no, return no. Tenemos que buscar hacia la derecha y en función a lo que devuelva hacia la derecha, ¿sí? Devolvemos una u otra cosa. Si buscamos hacia la derecha y hacia la derecha no lo encontró, significa que este elemento que teníamos acá era el más a la derecha de los posibles. ¿Por qué? A la derecha de esta no encontró ninguno, entonces efectivamente este era el que estaba más a la derecha. Si buscamos hacia la derecha y sí lo encontró, entonces devolvemos ese otro elemento porque está más hacia la derecha del que habíamos encontrado inicialmente, ¿sí? Entonces, en ambos casos, el ejercicio 3 y 4 era identificar cómo podíamos aprovechar la búsqueda binaria y reutilizarla de alguna manera para hacer la búsqueda en particular. En el ejercicio 3, usando búsqueda binaria pura y después operando los resultados. Y en el ejercicio 4, usando búsqueda binaria, pero modificándola para que, en caso de que yo encuentre el elemento, fijarme si a la derecha hay otros elementos que tengan el mismo valor y siempre devolver el que esté más hacia la derecha, ¿sí? Esos eran los ejercicios 3 y 4, y de esa manera tendrían que ver que por la utilización de búsqueda binaria, lo lógico sería que este algoritmo sea el logaritmo de n, y de paso justificarlo usando el teorema maestro, ¿no? Van a ver que tienen llamadas recursivas, en todos los casos parten el arreglo a la mitad, ¿sí? Y como máximo hacen una llamada recursiva hacia uno de los dos lados, ¿sí? En el caso del ejercicio 4, tienen tres ifs y cada if llama a una mitad del arreglo, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave? Que solamente uno de esos tres ifs se va a ejecutar. Entonces, estamos partiendo del problema en 2 porque partimos a la mitad, y el valor de A es 1 porque en el máximo de los casos se hace una invocación recursiva a el llamado recursivo con la mitad de los elementos. Entonces, los valores de A, B y C coinciden con los valores de A, B y C que toma el algoritmo de búsqueda binaria, por lo tanto también van a ser logaritmo de n, justificándolo ya sea con el teorema maestro o por analogía con el búsqueda binaria. ¿Sí? Y dicho eso, nos vamos a pasar a lo que son los ejercicios 5 y 6, que son de ordenamientos no comparativos. ¿Sí? Entonces, en el caso 5, pide diseñar un algoritmo de ordenamiento no comparativo para ordenar un conjunto de cartas españolas. Si hay un montón de cartas, un montón de mazos ahí tirados por la mesa, conjunto de cartas españolas, sabemos que van del 1 hasta el número, creo que es 12, ¿sí? Porque va del 1 al 10 y después 3 cartas más, son 13, ¿sí? Como máximo. Y hay varios palos, queremos que estén primero los oros, después las espadas, después los bastos, después las copas, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pensar yo? Me enseñaron tres algoritmos de ordenamiento no comparativo. Vamos a ver si cuál de ellos funciona y cuál no. Entonces, empezamos por counting, ¿sí? Empezamos por counting y decimos, ¿cómo hacemos para hacer counting si yo tengo el valor de los oros? O sea, cada carta es 12 de oro, 1 de oro, 3 de oro, 4 de copa, 5 de basto, ancho de espada, ¿sí? 1 de espada, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para saber que todos esos valores caen en un rango? Bueno, una posibilidad, esta por ahí es la más rara para resolver este ejercicio, es pensar, bueno, todos los oros,
toman los valores del 1 al 13. Y todas las espadas toman los valores del 14 al 26, creo que es, ¿sí? Y todos los bastos toman del valor del 26 a el, ¿sí? 26 más 13, ahí. Y todas las copas de 26 más 13 hasta el final, ¿sí? Entonces, de alguna manera convertimos nuestros valores del 1 al 13 en 4 palos diferentes a una tira de números que va del rango desde 1 hasta 13 por 4, ¿sí? Vamos a hacer 13 por 4 acá en vivo, ¿sí? Eh, no lo dejo, ahí está, 52, ¿sí? Entonces, convertí estos valores de palo y número a un rango entre el 1 y 52. ¿Y cómo se hace esa conversión? Bueno, si es oro, se multiplica por 0 y se suma por, es 13 por 0 más el valor de la carta. Si es espada, es 13 por 1 más el valor de la carta. Si es basto, 13 por 2 más el valor de la carta. Y si es copa, 13 por 3 más el valor de la carta. Eso me convierte todas las cartas en un número del 1 al 52. Con lo cual puedo hacer counting sort. ¿Por qué? Satisface las condiciones de que es un problema acotado. ¿Sí? Por ahí empecé con la forma más rara, pero Counting Sort fue el primero que les enseñamos, entonces me pareció apropiado empezar por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer con Counting Sort? Sí. ¿Es estable? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la operación de Counting Sort lo que hace es agarrar cada elemento y ponerlo siempre después de los que le precedieron, si es que son iguales, por lo tanto va a ser estable. ¿Cuál es el orden del algoritmo? Bueno, el orden de Counting Sort. Se lo dejo de tarea. ¿Sí? ¿Y qué condiciones satisface el problema para poder usar el algoritmo propuesto? Justamente que está en un rango acotado. ¿Sí? Bien, ahí lo resolvimos con Counting Sort. ¿Qué otro algoritmo nos enseñaron? Bueno, nos enseñaron bucket sort. ¿Cómo haría para hacerlo con bucket sort? Bueno, evidentemente tengo 4 buckets. Uno para oros, uno para espadas, uno para bastos, uno para copas. ¿Sí? Dentro de los oros se ordenan porque son numeritos. Dentro de las espadas se ordenan porque son numeritos. ¿Sí? ¿De qué manera ordenamos dentro de cada bucket? Bueno, si sabemos que son números del 1 al 13, ese es un rango acotado. Del 1 al 13 significa que podemos usar counting sort. Entonces usamos bucket sort donde cada uno de los buckets se ordena por counting sort. Y atención, eso va a ser importante para el orden del algoritmo que también les dejo de tarea. ¿Sí? Pero cada bucket va a tener counting sort. Entonces, el orden total va a ser 4 veces el orden de cada uno de los buckets. Ahora, ¿qué condiciones estamos diciendo que tendría que cumplir el problema para poder usar bucket sort? ¿Sí? La condición tendría que ser que cada bucket quede más o menos con la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Y bueno, podemos suponer, y acá es donde lo tendría que justificar bien, que si los mazos vienen de cartas de truco, va a ser muy raro que haya un palo que sea mucho mayor en elementos que otros. ¿Sí? En general, todos los mazos tienen o exactamente la misma proporción, o si se te perdió alguna carta, un poquito menos de proporción. Pero aún así serían proporcionales, con lo cual podríamos usar bucket si hacemos esta aclaración. ¿Sí? ¿Y qué otro ordenamiento nos enseñaron radix? ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo acá? Que hay dos criterios de ordenamiento, ¿sí? Primero por el tipo de carta y después por los números de carta, ¿sí? Y ahí pensamos radix y es, bueno, el tipo de carta es más significativo que el número de la carta. Entonces, ¿qué podemos hacer con radix? Primero, una ronda de radix con el valor menos significativo, que va a ser ordenar elementos con valores del 1 al 13, y una segunda ronda de radix con la cifra más significativa, que es oro, espada, basto o copa. ¿Sí? Y en esa comparación, oro va antes que el resto, espada va antes de basto y copa, y basto va antes de copa. ¿Sí? Entonces, para ordenar de 1 a 13, valor acotado, counting. Para ordenar oro, espada, basto, copa, también podemos usar counting porque son 4 valores, es un rango de 4 valores donde lo único que tienen que tener en cuenta es que los oros van primero, después las espadas, después los bastos, después las copas. Entonces vimos también que se puede resolver con radix, ¿sí? Si consideramos el primer dígito el menos significativo, los valores del 1 al 13, y el segundo, el más significativo, estos elementos de los palos, ¿sí? Convirtiendo los palos a posiciones del arreglo de counting, ¿sí? Los oros tienen que ir en la primera posición del arreglo, las espadas en la segunda, los bastos en la tercera y las copas en la cuarta, ¿sí? Ahí está, el ejercicio 5, que, en resumen, se podía hacer de cualquiera de los 3 métodos, era importante más que nada justificar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el orden del algoritmo? Bueno, en el primero hay un counting, hay 2 rondas de radix sort,
En el primero hay un counting con rango 13, en el segundo hay un counting con rango 4, ¿sí? Y ya saben que en la anotación grano pueden ponderar más el 13 que el 4, entonces, fíjense, nos quedaría 2 veces hacer 13 más lo que cueste el counting que tienen de tarea ahí para ver, ¿sí? Y tenemos ahora el ejercicio 6, que es diseñar un algoritmo de ordenamiento no comparativo para ordenar un conjunto de registros que son año y disco, ¿sí? No hace falta ordenar por el nombre del disco, pero sí por el año que hay, ¿sí? Entonces, proponer un ejemplo y mostrar un seguimiento pedíamos también en ambos casos, ¿sí? En el primer caso, para el algoritmo que hayan elegido, ponen unas cuantas cartas y muestran su algoritmo cómo lo resuelve. Vamos a ver en el 6 lo mismo. Para el algoritmo que elijan usar, proponen unos discos y muestran cómo se ordenaría con ese algoritmo. Y de nuevo, dimos 3 algoritmos para hacer ordenamientos no comparativos. Empecemos con counting. ¿Puedo usar counting acá? Bueno, me dicen que va desde el año 70 hasta el año 1999. Eso es un rango acotado. Entonces, counting calza perfecto y es la solución al punto C. Entonces, vamos ahí. Con counting decimos, bueno, contamos todos los discos que tienen el valor 0 para counting, que ustedes saben que teniendo un rango que no arranca en 0, tenemos que a todos los discos subtraerle este valor 1970 para convertir ese número de año del disco a posición en el vector de counting, ¿sí? Por lo tanto, un disco del 1970 cae en la posición 0, un disco del 1972 cae en la posición 2, ¿sí? Y un disco del 1999 cae en la última posición del arreglo de counting. Por lo tanto, explican, bueno, yo resto 1970 al valor del año, ¿sí? Y hago un counting del 0 a la posición 19 o 20 que está ahí para todos los años que está en el ejercicio, ¿sí? Y esa sería la explicación del diseño del algoritmo. Es estable, sí, por counting. ¿Cuál es el orden del algoritmo de tarea? El orden de counting. ¿Y qué condiciones satisface? Que esté en un rango limitado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si queremos usar bucket sort? Acá se nos va a complicar bastante más poder justificar que en cada año hay una misma proporción de elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, bucket sort no estaría bien utilizarlo porque para nuestra biblioteca de registros podría pasar que el año 1996 sea un año con muchísimos más discos que todos los demás, por lo tanto no cumpliría la regla de la proporción, ¿ok? Y quizás no tan correcto como counting, pero si llegaran a proponer radix sort, ¿sí? ¿Cómo sería radix? ¿Cuáles son los dígitos que importan? El último y el anteúltimo. Los primeros dos siempre son 1 y 9, de 1970 a 1999. Entonces, no habría que hacer un radix de 4 porque hay dos elementos que nunca van a variar. Entonces, esos dos elementos no deberían estar usando radix sort para ordenarlos porque ya están ordenados porque todos valen igual, ¿sí? En todo caso, si quieren usar radix sort en este ejemplo, tendrían que hacerlo con los últimos dos valores, ¿sí? El valor de los dígitos, de las cifras de las unidades y el valor de las decenas, ¿sí? Entonces, en cada caso de radix sort, harían primero un radix de 0 a 9 para las unidades y un radix de 7 a 9 para las decenas, ¿sí? Eso también se podría considerar válido y de nuevo, el orden del algoritmo es muy parecido a como lo expliqué en el ejercicio 5. ¿Qué condiciones satisface el problema? Bueno, cada uno de los dígitos tiene un rango acotado y la cantidad de dígitos también es acotada, que son 2, ¿sí? Eh, ya saben, este video va a estar en la página de la materia, en el YouTube, ¿sí? Y si tienen alguna duda con el video, por favor, al ser tan importante el tema de los parcialitos durante la cursada, porque al fin y al cabo es la forma que ustedes tienen de demostrar la adquisición de conocimientos, me parecería muy importante que si ven este video y no entienden cualquier cosa del video, por favor nos consulten, ¿sí? Nos consulten en el Slack, nos escriban, ¿sí? Preferentemente en el canal público de Parcialitos lo pueden consultar, ¿sí? Y yo no sé si alguien verá los comentarios del video de YouTube, pero no sé, comenten, pónganle like y esas cosas. Pero sí me parece muy importante, modo serio, que consulten sobre el parcelito, porque es de los momentos en el que más van a poder estar aprendiendo durante la cursada. Así que, dicho esto, voy a detener la grabación. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chau.